Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces respondiendo digo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Amén. Señor Jesús, estamos aquí en tu presencia para recibir esta santa cena, oh Dios, como lo ha dicho tu palabra santa, para comer de ella todos. Damos gracias por cada hombre y por cada mujer que en esta hora recibe esta cena, porque se cumple en él la palabra del Señor: comed y bebed. Damos la gloria a tu nombre, Señor, y entregamos este pan para ser participantes en cada uno de los hermanos que en esta hora lo van a recibir. Los hermanos van a recibir a ustedes los elementos de la Santa Cena, el pan, cada uno un pedacito y el otro con una copita para tomar, y lo tienen en sus manos hasta que todo lo hayamos recibido. Y entonces participaremos todos al tiempo. Oremos. Señor Jesús, en nuestras manos tenemos este pan que nos recuerda tu cuerpo glorioso que fue partido en el madero de la cruz para darnos esta eterna salvación que hemos recibido de tu mano. En esta hora, Señor, con nuestros hermanos y hermanas, participamos de este pan en obediencia a tu palabra cuando dijo: comed de él todos, en tu nombre lo comemos. Comamos, hermano. Asimismo también el Señor tomó la copa con el jugo de la vid y dijo: esto es
mi sangre que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos, hermanos, esta copa. Lleven la bandeja para decirles las copas. O traen las copas así más bien. Van a recibir las copas las hermanas. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Abrimos la Biblia, la palabra de Dios, en el libro del profeta Amós, el capítulo 2. Este libro se encuentra en el Antiguo Testamento. Amós, el capítulo 2. Para los hermanos que están buscando, lo pueden encontrar después del libro de Oseas o antes de Abdías está el profeta Amós. El capítulo 2, el versículo 1. Solamente vamos a tomar este versículo a nuestra meditación en esta hora de la palabra del Señor. La escritura la leemos en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amós, capítulo 2. Versículo 1. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab, y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Oremos. Señor Jesús, estamos en tu presencia, en tu casa de oración, con nuestros amados hermanos y hermanas que han venido para recibir tu santa bendición y fortalecer su alma y su espíritu en tu palabra santa y gloriosa. Que podamos tener un corazón dispuesto para dar lugar a la palabra del Señor. Porque en Él tenemos la vida eterna, en el Señor Jesucristo. Todas las cosas de su mano santa las recibimos. Y damos las gracias a nuestro Padre por esta hora preciosa y maravillosa, en la cual nos alimentamos ahora con tu palabra santa y gloriosa, según esta escritura que acabamos de leer. Damos la honra y la gloria a nuestro Padre, en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Al leer esta escritura santa y gloriosa, surgen muchas preguntas, y tenemos nosotros en la palabra del Señor la respuesta. Estamos en una hora maravillosa y miramos en la palabra del Señor cosas gloriosas y maravillosas que solamente se pueden entender por la palabra de nuestro Dios. Estamos dispuestos, hermanos y hermanas, para escudriñar las sagradas escrituras del capítulo 2, del versículo 1, del profeta Amós. Dice esta palabra del Señor como una advertencia
acerca de la cremación de los cadáveres. Se ha venido aumentando el quemar a los muertos. Ya enterrarlos casi no se hace. Todo se hace ahora a través del fuego. Los que hacen eso no conocen la palabra de Dios, o si la conocen no la obedecen, porque es pecado cremar un cadáver. El texto lo aclara bien, mírelo bien, hermanos y hermanas, por 3 pecados, pero hay otro que es el cuarto, y por el cuarto no revocaré el castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom. El asunto de quemar los huesos es una práctica pagana. El paganismo siempre usaba todos sus contrarios a la palabra del Señor. La Biblia ordena enterrar a los muertos, pero no ordena quemar a los muertos. Y este pecado se le contó al rey como el cuarto pecado, por haber quemado los huesos del rey de Edom, hasta reducirlos a ceniza. Cuando nosotros pensamos en estas palabras del Señor, ¿qué pasó con los huesos de aquel rey? Sencillamente los quemaron, los convirtieron en ceniza y desaparecieron así para siempre. ¿Han pensado ustedes, hermanos y hermanas, qué pasará con sus huesos al morir? No estoy exagerando, pero nos vamos a morir todos. ¿Cuándo? Quizá uno en uno, graneaditos, unos previos, pero los que estamos aquí en este momento, estamos oyendo la palabra de Dios que nos dice que vamos a morir algún día. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con nuestros huesos al morir? ¿Irán a ser sepultados? ¿Irán a ser quemados? ¿Irán a ser abandonados en un potrero? ¿Qué va a pasar con ellos? Y cuando vemos el versículo 1, fue un pecado haber quemado los huesos de aquel rey. Se le contó a aquel rey como el cuarto pecado en su vida, que consistió en desobedecer la palabra del Señor. Y en vez de haber enterrado al muerto, lo volvieron cenizas. El haber convertido en cenizas esos huesos, Dios no revocaría el castigo a la nación que había cometido este pecado. El rey llevaba esa culpabilidad, el rey de Edom. Al haber cometido ese pecado, había un juicio de Dios ya decretado. Y el texto sagrado que estamos viendo dice, no revocaré, es decir, no cancelaré el juicio sobre la nación de Edom. ¿Por qué ese juicio venía a esa nación? Por un pecado, haber quemado los huesos del rey, que debían de haber sido sepultados. Nosotros debemos cuidar nuestros huesos, hermanos. Quizá nunca pensamos en eso, ni predicamos de eso tampoco. Predicamos del alma, bien, del espíritu, bien, el cuerpo también, Dios. Predicamos de todos los temas, pero de los huesos casi nunca se dice nada. Y debemos tener en cuenta, hermana, hermano, ¿qué piensa usted que va a pasar con sus huesos al morir? No sé cuándo iremos a morir, pero el caso es que vamos a morir algún día. Pero ¿qué va a pasar con esos huesos? ¿Qué medidas hemos tomado de antemano
para que al morir sepamos entonces que se va a hacer como hemos acordado que se debe de hacer, acerca de nuestros huesos. Tenemos en cuenta las palabras del Señor y debemos de esta manera asumir la responsabilidad de cuidar nuestros huesos, no dejarlos en el olvido porque nos morimos, no. Antes de morir todo debe estar ya ordenado, porque así lo manda la palabra de Dios. Los cristianos debemos tener siempre en cuenta ese orden. Al morir, ¿qué va a pasar con mis huesos? ¿Qué va a suceder con tus huesos? Debemos saber lo que esto puede ocurrir. Los patriarcas en el Antiguo Testamento nos dan ejemplos que debemos hacer el esfuerzo donde sea posible ponerlos por obra. ¿Cómo hacían ellos para cuidar sus huesos? No se olvidaban en ningún momento. Encontramos en las Sagradas Escrituras, en algunos de todos estos ejemplos, por lo menos vamos a tomar siquiera, o sea, uno. ¿Qué hicieron con esos huesos? Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 13, el versículo 19 al 20. Encontramos qué hizo José con sus huesos. Libro de Éxodo, el capítulo 19, el versículo, capítulo 13, versículo 19 al 20. Aquí se está tomando medidas acerca de los huesos de una persona. Y dice el texto sagrado, el versículo 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había dado juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot, y acamparon en Herán, a la entrada del desierto. José había dicho que tomaran sus huesos para que lo llevaran a la tierra de Canaán. Cuando dijo esto, José, ¿dónde estaba? En Egipto. Habían sido cautivos en Egipto. Y él sabía que algún día Dios iba a sacar a Israel de Egipto y lo iba a llevar a la tierra de Canaán. Cuando eso José ya había muerto, entonces, pero el Dios mandamiento dijo: cuando salga, cuando se cumpla la palabra de Dios y ordene la salida de Israel de Egipto, mis huesos deben ir con ustedes también. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, porque Moisés fue el que sacó a Israel de Egipto para la tierra de Canaán. Y estaba de por medio esa petición: cuando salgan, lleven mis huesos con ustedes a la tierra de Canaán. Josué pensó en sus huesos y no se había muerto. Estaba en Egipto. Era un gran hombre en Egipto. Era el segundo después de Faraón. Un gran personaje. Desde él pensó en su muerte, en sus huesos. Dijo: algún día voy a morir, mis huesos no van a quedar aquí en Egipto. Voy a pedir que sean trasladados a Canaán. Y así sucedió, hermanos. Se murió José en Egipto. Pero había dado ya ese mandamiento, esa orden: lleven mis huesos con ustedes. Así que salen, pero a mí no me dejen aquí.
Si estaré vivo, iré con usted, pero seguro que no estoy vivo, yo estoy muerto. Josué cuidó así sus huesos. Ellos van a estar en la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Y exactamente, hermano, mire qué gloriosa es la palabra de Dios. Como lo pidió José, se hizo. Y aquí le tocó a Moisés hacer ese trabajo. Recoger los huesos de José para llevarlos a Canaán. Pero José había dado una orden. Iba a ser embalsamado, no sepultado. ¿Por qué no permitió que fuera sepultado? Él mismo pidió. Porque él sabía que si lo ha enterrado, quizás no iban a abrir otro hueco para enterrarlo. Pero si me tiene embalsamado aquí, en un cajón, ahí guardado, en fin y tal, cuando se haga lo cogen, aquí me lo lleva fácilmente, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Esa orden se cumplió. Y como leímos el texto sagrado, Moisés tomó los huesos de José, solamente los que estaban guardados, embalsamados, para ser llevados de Egipto a Canaán, y se cumplió la palabra del Señor. Así José cuidó sus huesos. Después de muertos, hacían con ellos lo que el dueño había dicho que se hiciera. ¿Qué ordenación ha dado usted acerca de sus huesos cuando se mueren? Es que eso no pensamos, eso nos da como miedo morir, ¿no? Ni pensamos en eso, pero ¿qué va a pasar con sus huesos, amigos? Debe sucederse lo que usted dice que se haga. Pero a mí me entierran. Si me pueden enterrar, entonces me van a embalsamar como sea, pero mis huesos me los van a cuidar. No le van a poner candela, ponerlos a ceniza. Ahora usan mucho eso por la economía, seguramente, lo que es mejor, cremarlos que enterrarlos. Pero José está aquí pendiente de esta situación y Moisés está pendiente de cumplirla. Y como dice el texto que hemos visto, Moisés tomó solamente los huesos de José, nada más, porque él lo había pedido así. Y qué bueno es cuando una persona, aunque ya esté muerta, sean sus huesos, se haga lo que él dijo que se debía de hacer. José quedó tranquilo porque sí, Moisés tomó los huesos de José y se los llevó para Canaán. Tengamos en cuenta, hermanos, el cuidado de nuestros huesos es necesario, hermanos. No puede quedar a la intemperie. No puede quedar tampoco en el olvido. Debemos tener siempre en cuenta lo que va a suceder. Porque de la muerte no vamos a escapar. Aunque hay una posibilidad. Usted dirá, no nos vamos a morir. Entonces hay una posibilidad. ¿Cuál es? Para no morirnos. Yo quiero estar en esa posibilidad. Sencillamente todo depende de la venida del Señor. Cuando el Señor venga por la iglesia, los muertos que murieron en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos, como estamos aquí en esta mañana, seremos tomados y transformados para subir a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Esa posibilidad la tenemos, hermanos, los que estamos aquí. Todo depende de la venida del Señor. Si Él demora, tal vez alcancemos a morir físicamente. Pero si viene pronto, pueda que no alcancemos a morir físicamente. Pero sí seremos transformados para salir a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Admiramos a este hombre llamado José, pidiendo que sus huesos no sacaran de Egipto y no salieran para Canaán, y ahora Moisés cumple esa misión. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará
y haréis subir mis huesos de aquí de Egipto allá a la tierra de Canaán. Es importante, hermanos, que nosotros tomemos ya medidas en nuestros huesos, que va a pasar al morirnos. Van a hacer lo que quieran o lo que nosotros de antemano hemos pedido que se haga. Siempre se respeta el deseo del muerto. El muerto dijo que si era así, vamos a hacerlo así. No solo José cuidó los huesos de él, sino que también Abraham cuidó sus huesos y los de su esposa. Mire, los casados tenemos doble responsabilidad. Los casados tenemos responsabilidad de nosotros mismos y de nuestra esposa también. Vamos para el capítulo 25 del libro del Génesis. Génesis. Vamos a mirar en esta escritura el capítulo 25, el versículo 5 al 7. Génesis, el capítulo 25. Los versículos que vamos a leer de esta preciosa escritura, 7 al 10. ¿Cómo nos dice? Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, o sea, se murió. Y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Hebrón, hijo de Zohar, Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de él. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Mire qué cuidadoso fue Abraham con su mujer, él y su esposa, como vemos en la palabra del Señor. Tuvieron el privilegio de conocer lo que iba a suceder. Y Abraham fue y compró un terreno, un pedacito de terreno, ponerlo en una parte, solamente para una sola cosa, para sepultura de él y de su esposa. Compró el terreno y sabía qué iba a suceder con él. Para sepultura de los dos. Qué bonito cuando el esposo piensa en su esposa, que también ella debe ser sepultada. No solamente él, sino ella. El que muere primero, si mueren los dos, como sea. Pero tiene ya en cuenta, fijo, este sentir de ser sepultados en un lugar especial. Abraham compró ese lote solamente para sepultura de él y de su esposa. El texto sagrado lo dice muy claramente en el versículo 10 de Génesis capítulo 25. Heredad que compró Abraham de los hijos de él. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Dos personas fueron sepultadas de él. Es bueno tener seguridad dónde vamos a quedar al morir. Que nunca hemos votado por cualquiera, no. Tener un lugar seguro. Hacer el esfuerzo que hizo Abraham y consiguió un terreno solamente para sepultura de los dos. Y así la esposa de Abraham no quedaba desamparada al morir. Si moría el primero, pues la primera, todo estaba ya plenamente organizado para la sepultura de los dos. Es interesante mirar esta palabra del Señor. También encontramos en la palabra del Señor que esos huesos
de Abraham y su esposa fueron cuidados, no abandonados, no a la deriva, no destruidos, sino quedaron cuidados, como lo dice la palabra del Señor. Sepultados conforme a la palabra del Señor. Nosotros debemos saber, hermanos, qué va a pasar con nosotros al morirnos. Debemos tener ya un plan hecho, algo trazado ya, para que al morir no seamos una sorpresa ni una confusión, sino que todo está planeado ya. No esperamos que las cosas sucedan a ver qué vamos a hacer, no, debemos tener un plan ya organizado, hermanos. Eso no es pecado, prepararnos para morir mañana, no quedar a la aventura, sino que podamos tener ya seguridad de lo que va a pasar con nosotros cuando se cumpla la palabra gloriosa del Señor. Leímos en la palabra que cometió un pecado el rey de Edom. Ese pecado, como lo vimos en la palabra del Señor, fue haber quemado, reducidos a ceniza los huesos de aquel otro rey. Entonces nosotros encontramos en la palabra del Señor que debemos enterrar a los muertos para la tierra. Noten ustedes que cuando murió Jesús, nuestro Salvador glorioso, fue enterrado. Lo llevaron para enterrarlo. Y allá estuvo por 3 días. Sí, obedeció allá un presidente de... A los 3 días resucitó. Cuando lo fueron a buscar, ya no lo encontraron. ¡Qué sorpresa tan grande! Aunque Él les había dicho a sus discípulos, después de 3 días resucitaré. Pero como eso nunca había sucedido, era difícil creerlo. Pero lo cumplió y lo hizo. Y cuando estas personas fueron a buscarlo, escucharon un ángel allí en la tumba. ¡Qué sorpresa tan grande! Un ángel aquí, ¿qué está haciendo? ¿Qué tiene que estar Jesús muerto? Y cuando él ve a esas mujeres que se acercan para llevar flores allá y perfumes a la tumba, no está aquí porque ha resucitado. Eso dijeron, no está aquí. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Amén. Como lo había dicho, así se cumplió y resucitó. Manera por la cual los discípulos habían creído en el Señor, que los muertos resucitan. Es una sorpresa muy grande cuando alguien resucita, pero sin embargo resucita. Acordémonos qué pasó con Lázaro, el discípulo del Señor Jesús, un discípulo obediente al Señor. Tenía 2 hermanas, Marta y María, y él era 3. Se murió. Lo lloraron, se compadecieron, pero no había más que enterrarlo. No hay más que hacer que enterrarlo. Y lloraron las hermanas a su hermano. Cuando Jesús la visitó, supo que Lázaro había muerto. Y Marta y María le dicen al Señor a dónde habían sepultado a su hermano Lázaro. Y en camino vamos al sepulcro, vamos allá. Y fueron, cuando llegaron al sepulcro, claro, estaba la piedra encima y el muerto debajo y debajo. Cuando el Señor le dice que iba a resucitar, Marta dice, lleve ya, que hace 4 días se murió, no se puede uno acercar a él. Jesús dice, pero mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ay, sí, Señor, para el Señor todo es posible. Y ese muerto, que estaba ya en estado de descomposición, cuando oyó la voz de Jesús, Lázaro, ven fuera. ¿Qué pasó con Lázaro? Salió como si nada hubiera ocurrido. Sano, no olía nada,
alegre, contento, volver a vivir. Cuando Jesús lo llamó Lázaro, ven fuera. Ese llamado de Jesús a Lázaro, ese llamado que hace el Señor a usted y a mí. Moriremos también, pero allá oiremos la voz de Dios que dice: fulano está, levanta, ya Dios, Lázaro ven fuera, María ven fuera, Teresa ven fuera, Roberto, como se llame usted, lo llama por su nombre. Y usted se va a levantar y va a glorificar al Señor. Por esto seamos fieles, muy fieles al Señor, hermanos. Porque tenemos de esta manera entonces la bendición del Señor con nosotros. Y así como ocurrió con estos personajes, ocurrirá también con todos los hombres. Muchas gracias, Señor. Gracias, hermanos, por el paso de agua. Tenemos en cuenta, hermanos, la obediencia al Señor está sobre todas las cosas. Y el llamado que Dios le hizo a Lázaro se lo hace a usted, a cada uno de nosotros, hermano. No importa cuando bajamos al sepulcro como bajó Lázaro. Murió confiando en el Señor a quien amaba. En el sepulcro, hermanos, oyó la voz del Señor que lo llamaba. ¿Cómo es posible si estaba enterrado? Más de 4 días muerto. ¿Y cómo es que oye que el Señor llama? Y se levanta. Y aparece de nuevo. Después mucha gente, dice la Biblia, iban a Jesús por ver a Lázaro. Vamos a ver que lo resucitó los muertos. Vamos a ver cómo está ese muerto que ya está vivo. Testimonio que debemos todos dar para glorificar así a nuestro amado y eterno Señor, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y tenemos recomendado del Señor cada día que debemos ser fieles hasta la muerte, hermano. Amén. Hermana, sea fiel al Señor, hermano, tú también. Sé fiel al Señor. Y un día Él te llamará como llamó a Lázaro. Si hemos muerto, vamos a resucitar. Vamos con toda esa fe. Cuando Él venga, nos llamará y nos levantaremos también, hermano. No importa cuántos años vivimos bajo tierra. Nos levantaremos. Porque el Señor lo ha dicho así. Resucitaremos para glorificar a Dios eternamente y para siempre. Encontramos directamente que la obediencia al Señor es premiada siempre con los milagros. La obediencia al Señor trae salvación a nuestra alma, fortaleza al espíritu, bendición al cuerpo, a la familia. Sin la bendición de Dios no somos nada. Pero con la bendición de Dios todo es posible. Amén. Ustedes reconocen, saben de memoria aquel lindo texto que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es? Filipenses 4:13. Todo lo puede, hermano. Todo lo puede, hermano. En Cristo Jesús que nos fortalece. Permanezcamos en Cristo. Nunca nos separemos de Él. Hay algunos que vuelven atrás, hermano. Algunos ya no quieren andar con el Señor como pasó en el Nuevo Testamento. Pero sed fiel hasta la muerte y recibirá la corona de la vida. Y aquí, bendiciones todos los días. Siempre estamos con alguna necesidad, algún problema. Clamamos al Señor. Clama a mí, yo te responderé. Clamamos a Él y Él nos responderá. Y nos dará su santa y gloriosa bendición. Tenemos entonces nosotros el buen deseo de ser fiel al Señor todos los días, no solo los domingos, entre semana también. Cuando hay el sagrado culto en la iglesia, no sé qué establecido aquí, pero cada iglesia tiene sus cultos durante la semana. El domingo es el principal. Entre la semana siempre asistamos al culto, hermano.
El alma necesita del Señor, el espíritu necesita, el cuerpo necesita. Todo lo material, lo desayuno, almuerzo y comida, todo. El alma que se muera de hambre. Ella necesita la palabra de Dios y esa es la que recibimos, Señor. Que nos da fortaleza el espíritu, nos fortalece nuestra alma y salimos renovados para permanecer durante la semana fortalecidos hasta que venga el otro domingo. Más fortaleza, más vitamina, más comunión, más palabra de Dios, más fortaleza. Y ahí vamos, creciendo y fortaleciéndonos hasta que venga el Señor por nosotros. Hermana y hermano, nosotros debemos todos los días esperar en el Señor. Qué bueno es el domingo esperar en Él, venir a darle las gracias a Dios en el sagrado culto, glorificando de esta manera al Señor así, y teniendo de esta manera la bendición del Señor, y luego así fortalecidos, entrar a una nueva semana, en la cual podemos disfrutar de la grata compañía de Dios, siendo fortalecidos durante toda la semana, podamos sentir la presencia de Dios en donde estemos, en la casa o en el trabajo. Ahí está el Señor con usted, hermano. Solamente clamar a Él, hacer nuestras peticiones a Él y obedecer a Él, y será la bendición de Dios para nosotros permanentemente. Tengamos en cuenta, hermanos, que la fidelidad demanda obediencia, y la obediencia recibe la bendición del Señor. Hijos obedientes, hijos bendecidos. Hijos desobedientes, hijos olvidados. Seamos de los obedientes. Y toda desobediencia al Señor, olvidémosla. Hagamos siempre, hermanos queridos y hermanas, el esfuerzo de obedecer a Dios. No hay cosa más linda que obedecer al Señor. Se siente esa felicidad y esa tranquilidad de haber obedecido al Señor. Estaremos orando en esta mañana, hermanos, por el país. Ustedes saben que hay situaciones difíciles en el país ahorita. Hay muchas familias sufriendo mucho, hermano. El invierno los dejó en la calle, muchos se perdieron sus casas, han perdido los sembrados en las fincas. Una pobreza grande viene porque el invierno acabó con muchas cosechas, hermano. Y los campesinos están asustados porque ellos trabajan generalmente con plata en la caja agraria para los sembrados. Cosechan, venden y pagan. ¿Y ahora qué van a conseguir si el agua se llevó todo? Oremos por esa gente, están angustiados, hermano. Perdieron sus casas. Ya no tienen la casita porque se les llevó el río. El derrumbe se la llevó. Ellos necesitan el respaldo de alguien. No nos conocen, pero Dios los conoce a ellos y nos conoce a nosotros. Y Él sabe si yo estoy orando por Él o no. Es bueno que oremos por esa pobre gente, hermano. Dele gracias a Dios que tiene su casita, que no le ha pasado nada con este invierno que ha habido. Pero compadezca de los que no están lo mismo, que están en una situación muy difícil. Nuestras oraciones van para ellos y van a ser fortalecidos. Y el Señor les va a reponer lo que el invierno les ha quitado. A mí me da mucha tristeza, esos campesinos salen casi llorando que perdieron todo. Mira el cultivo, no tuvo nada. Mira los animalitos, se los llevó el río también. Juárez Magdalena hizo una batida para tremenda cosas veredas y le robó muchas cosas a los vecinos. Le ruego el favor de estar en pie, hermanos. Muchas gracias. Oración por la gente del campo. Póngase en el lugar de esa persona que está sufriendo ahorita allá en el campo, que perdió lo que tenía porque el río se lo llevó, que el derrumbe lo acabó, que le tumbó su casa. Y piense en la situación de esa persona y ore por ella, que Dios le fortalezca y le provea nueva casa y le provea lo que el invierno le ha quitado. Seamos compasivos de los que sufren, hermano. Damos gloria a Dios que tenemos las cosas más o menos al día, no nos quejamos de ello, pero hay otros que no están en esa situación y ellos esperan la oración. Oremos. Señor Jesús, en esta hora preciosa damos gracias
por esta palabra que nos da el Señor de consolación, que tenemos tu respaldo divino. Todas las cosas de tu mano santa las recibimos. Oramos por las personas que han perdido sus casas, que han perdido sus cultivos. También sus animales han sido arrastrados por los ríos. Ahora sufren su pobreza. Ayúdalos a salir adelante, Señor. Porque tú eres nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú sabes la situación de mi hermano aquí presente, de mi hermana aquí presente también. ¿Por qué situación está pasando en este momento? Cual sea su difícil situación, ayúdanos. Provéale lo necesario para salir adelante. La bendición tuya nos enriquece todos los días. De tu mano santa recibimos todas las cosas para nuestro bien. Damos la honra y la gloria a tu nombre por cada uno aquí presente en esta hora. Bendice a nuestros hermanos y hermanas, supliendo en ellos toda necesidad, fortaleciendo su vida espiritual, llevándolos de victoria en victoria. Que el nombre del Señor siempre sea glorificado en esta iglesia. Que cada día se sienta aquí la presencia gloriosa del Señor. La bendición de Dios permanezca aquí siempre, Señor. Para que cada persona que esté en el culto se sienta fortalecida y bendecida. Y puede recibir de la mano del Señor las cosas que cada día estamos necesitando. Damos la gloria a nuestro Padre Celestial, que nos ha provisto todo lo que necesitamos. Que el Señor sea bendiciendo a aquellos que sufren, aquellos que han perdido lo que han tenido. Vuélvale, Señor, tu bendición a ellos, supliendo sus necesidades, colmándoles de bendiciones, Señor. Son personas que necesitan la ayuda tuya. Ayúdalos, oh Dios Santo. Y a cada uno aquí en esta hora, que la bendición tuya permanezca en nuestras vidas, nuestro hogar, nuestro trabajo. Sea la bendición del Señor enriqueciendo a cada creyente que sigue el camino del Señor. Oramos con acción de gracias en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Tengan la bondad de sentarse. Mis hermanas,